Presentación, excelente. Vamos a hablar de una situación realmente es un problema muy frecuente y sumamente grave que nos encontramos en las unidades de terapia intensiva, que es la sobrecarga de líquidos en el paciente crítico. Debemos de revisar cuáles son las causas, qué medidas podemos nosotros implementar para prevenir que se presente esta situación y en el momento en el que el paciente ya lo encontramos con una sobrecarga importante, revisar la manera en la cual debemos de tratarlo. Estado de shock, uno de los principales cuadros que atendemos en las unidades de terapia intensiva. Sabemos que se divide en 4 grupos: distributivo, cardiogénico, obstructivo, hipovolémico. En cada uno de estos grupos el manejo de líquidos es totalmente diferente. Sabemos que un paciente en shock cardiogénico obstructivo definitivamente no se beneficiará de una gran cantidad de volumen, puesto que el edema pulmonar se presentará en segundos. En cambio, un paciente con shock hipovolémico, el manejo inicial va a repercutir principalmente en la administración de cargas de volumen, y en el paciente que tiene un shock distributivo, ahí realmente es algo incierto y es uno de los principales entornos en los cuales inician las dudas acerca de cuánto volumen debemos de manejar. Pero independientemente del estado de shock que estén ustedes tratando, el punto en el tratamiento en el cual coinciden todos estos grupos es el manejo de líquidos. Y gran parte de este curso que se está llevando a cabo a lo largo de 2 días, el objetivo es cuánto líquido le voy a administrar al paciente y hasta dónde. Bien sabemos que podemos administrar una carga de solución, la que más utilizamos con frecuencia es una solución cristaloide, pero debemos recordar los principios de cómo es que se comporta este flujo en el espacio vascular. En el momento de administrar una carga de volumen, únicamente el 25% de esa solución que nosotros administramos se va a quedar en el espacio intravascular. El resto se va a fugar a tercer espacio. Y esto es porque todavía no existe a la fecha una solución intravenosa que sea la solución ideal. Y el principal efecto de las soluciones cristaloides realmente no es expandir el espacio intravascular. Realmente lo que se reanima es el intersticio. De esta manera, el manejo de líquidos es un arma de doble filo. Realmente puede salvar la vida de un paciente que está en estado crítico, pero a su vez puede también poner en riesgo su vida si nosotros nos sobrepasamos de la cantidad de líquido. Y este es el momento en el cual ustedes pueden pecar en el tratamiento, ya sea por déficit, y el paciente va a presentar y sufrir por hipovolemia, o pueden pecar por exceso. Y entonces el paciente sufrirá las consecuencias de la sobrecarga de líquidos. Ya está más que marcado y podría aquí presentarles 5, 10 o 20 artículos acerca de cuáles son las consecuencias de la sobrecarga de líquidos y una presión venosa central elevada, y definitivamente la conclusión es que los pacientes se mueren, punto. Mientras más elevada sea la presión venosa central, mientras más líquidos administremos de manera indiscriminada, mayor será la mortalidad del paciente y mayor será incluso los días de estancia intrahospitalaria o días de estancia en terapia intensiva. Y este es uno de los cuadros a los cuales más le tememos en el momento de reanimar a un paciente, que se presente edema agudo pulmonar. Y entonces estamos a la cabecera del enfermo con el ultrasonido en mano, vigilando que no se presenten líneas B, o con el estetoscopio, revisando si hay estertores crepitantes después de administrar una carga de líquidos, pero debemos de preguntarnos si esa técnica de reanimación es la correcta. ¿De verdad necesitamos administrar líquidos hasta que veamos que se presentan líneas B en el pulmón? Me parece que este es un exceso. Y los intensivistas somos los expertos en el manejo de líquidos. Nosotros tenemos las herramientas para poder prevenir que se presente un patrón intersticial al momento de hacer una ventana. Y además, debemos de recordar que no solamente el pulmón sufre cuando se presenta una sobrecarga de líquidos. La sobrecarga de líquidos va a afectar en cada uno de los órganos y sistemas. Hablando del sistema nervioso central, pues va a ocasionar mayor edema cerebral y deterioro neurológico. Hablando del corazón, ocasionará derrame pericárdico y ocasionará disminución de la contractilidad y disminución del gasto cardíaco. En pulmón, además del edema agudo pulmonar, ocasionará derrame pleural. En abdomen ocasionará ascitis
Y si es uno de los pacientes que manejamos con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos, que es un paciente posquirúrgico, que le hicieron una resección intestinal con anastomosis laterolateral, en el momento en el que nosotros nos sobrepasemos en la cantidad de volumen, esa anastomosis se va a romper, va a haber fuga, va a empeorar la sepsis abdominal y el paciente se va a convertir en un verdadero desastre debido a no tener la precaución en la cantidad de líquidos que le estamos administrando. A nivel hematológico, hablemos de un choque hipovolémico, en el cual sabemos que si nos sobrepasamos con la cantidad de volumen, ocasionaremos una coagulopatía dilucional y va a ser más difícil controlar una hemorragia. En tejidos blandos definitivamente va a ocasionar un edema intersticial, va a obstruir el drenaje linfático y va a alterar la perfusión tisular periférica. A nivel hepático, de igual manera, congestión hepática, elevación de transaminasas, colestasis. Entonces, debemos de recordar que debemos de vigilar y como intensivistas debemos de vigilar cada uno de los órganos y sistemas y cuáles son los cambios que se están presentando en el momento en el que estoy reanimando a un paciente crítico. Sobrecarga de líquidos. Y lo primero que nos viene a la mente con lo que hemos hablado en estos minutos es, pues es que quién sabe cómo lo manejaron, quién lo atendió en el turno pasado, a ver quién estuvo de guardia ayer. Y no, ya me entregaron al paciente como sapo y encharcado y definitivamente este manejo no estuvo bien. Sin embargo, la sobrecarga de líquidos no siempre es iatrogenia. Hay pacientes en quienes tenemos un monitoreo hemodinámico minucioso, administramos de manera juiciosa los líquidos y en ocasiones es inevitable que se presente esta sobrecarga de líquidos. Debemos de recordar la fisiopatología de la fuga capilar. ¿Qué es lo que ocurre? Como bien dijimos, la cantidad de líquidos o soluciones cristaloides que nosotros administremos al paciente, el 75% se va a fugar a tercer espacio. Y eso va a repercutir en un edema intersticial. La sobrecarga de líquidos se va a acumular en el espacio extracelular y además va a interferir con el flujo sanguíneo capilar, va a obstruir el drenaje linfático y sobre todo en los órganos capsulados como el riñón o el hígado, en el momento en el que estamos aumentando esa presión dentro de sus tejidos, se va a ocasionar o va a tener la repercusión de una falla orgánica por sobrecarga de volumen. ¿Cuál es la causa? Podemos dividirlo en dos grupos. Uno es por el modelo de Starling, en el cual sabemos que la presión hidrostática es importante y que si tenemos una sobrecarga de volumen e incremento de la presión venosa central, esto va a repercutir en disminuir el retorno venoso y va a ocasionar una congestión a nivel sistémico y va a repercutir en fuga de líquidos por incremento de la presión hidrostática. De igual manera, va a alterar la presión coloidosmótica dependiendo de las soluciones que estemos manejando, dependiendo del estado en el que se encuentre el paciente. Pero no solo eso, tenemos también otro componente importante en el momento en el que se presenta edema intersticial. Y esto es por alteración del glucocálix en su estructura o en su función. Vamos a recordar algunos de estos principios. El glucocálix es una capa de proteínas que va a rodear el endotelio. Está formado por glucosaminglucanos, proteinglucanos, cialoproteínas y lo que va a procurar es formar una capa que sea impermeable. Lo que procura es fungir como una capa que evite la fuga de líquidos al tercer espacio. Va a cubrir el endotelio y va a mantener el flujo sanguíneo en el líquido transcapilar. De manera que este es el tejido que va a regular la fuga que se presenta al tercer espacio, principalmente en este sitio, que es la grieta que se encuentra entre cada endotelio y es donde se presenta el flujo vascular a nivel de la microcirculación principalmente. Si tenemos lesión en esta capa o en este nivel, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bien, se ha descrito lesión en el glucocálix en distintos estados que ocasionan una respuesta inflamatoria sistémica grave. Cuando hablamos de lesión en el glucocálix y lesión en el endotelio, lo primero que nos viene a la mente es sepsis. Y es verdad, es uno de los cuadros que con mayor frecuencia atendemos en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, un estado posoperatorio, una cirugía mayor, un estado posisquémico o un trauma también puede ocasionar que se lesione esta capa del glucocálix.
¿Cuáles son los factores bioquímicos que van a fomentar que se destruya esta capa? Bien, liberación de sustancias y citocinas proinflamatorias y sustancias citotóxicas, principalmente factor de necrosis tumoral alfa. Pero incluso se ha descrito que al momento de reanimar con líquidos se puede incrementar la liberación de BNP, y la liberación del BNP también se ha descrito que ocasiona lesión directa a nivel del glucocálix. Y entonces podemos ver que esa barrera que está cubriendo el endotelio está alterada, está rota, no va a cumplir su función, y lo que va a ocurrir es que esa cantidad de líquidos que estemos administrando, de manera inevitable, se va a fugar a tercer espacio. Y entonces vamos a entrar en un círculo vicioso en el cual odiamos estar. El paciente está inestable, lo tenemos con monitoreo hemodinámico, invasivo, semi-invasivo, el que ustedes prefieran, el que mejor manejen, y resulta que el paciente es respondedor a volumen. Bien, vamos a administrar una carga de líquidos, pero debido a que el paciente presenta lesión en el endotelio y lesión en el glucocálix, esta cantidad de líquidos que ustedes administraron de manera juiciosa, inevitablemente se va a fugar a tercer espacio. Y entonces, otra vez se va a producir edema y depresión del volumen intravascular. Y eso va a ocasionar que el paciente persista hemodinámicamente inestable. Y entonces estamos en un dilema. ¿Qué hago? Me dijeron que la sobrecarga de líquidos mata a los pacientes. Sí, pero si no administras la cantidad de líquidos suficiente y mantienes una hipovolemia en el espacio intravascular, definitivamente el gasto cardíaco va a estar bajo y la perfusión tisular sistémica va a ser imposible que se lleve a cabo. Y frecuentemente la conducta que tomamos es, si el paciente es respondedor de líquidos y se encuentra inestable, entonces voy a administrarle esa cantidad de líquidos. Y este es el momento en el que la fuga a tercer espacio es inevitable. Y me viene a la mente un caso que recuerdo con mucha consternación y dudas que manejamos aquí en la unidad de terapia intensiva del Ángeles Pedregal con el doctor Esponda, la doctora Carrillo, un paciente quemado crítico, que en las primeras horas colocamos monitoreo hemodinámico, nos quedamos pegados al paciente todas las primeras 24 horas y estuvimos administrando líquidos de manera juiciosa. Y resultaba que el paciente en la primera media hora, la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico se incrementaba hasta 20, 23. Y además se encontraba oligúrico y taquicárdico, es decir, era un paciente que necesitaba volumen y que además era respondedor. Entonces administrábamos volumen. Y las variables dinámicas se corregían y el paciente comenzaba a orinar. Y después de otros 30 minutos, otra vez bajaba el flujo urinario y otra vez se volvían a elevar las variables dinámicas para la reanimación. Y entonces, pues teníamos que administrar líquidos, porque si no lo hacíamos, el paciente iba a dejar de orinar y iba a ser mayor la sobrecarga de líquidos, y además era un paciente que necesitaba más volumen, pero la fisiopatología de ese paciente quemado crítico era por fuga a tercer espacio, debido a que todas las proteínas de su organismo se desnaturalizaron, y este manejo era inevitable. De manera que vemos que la lesión del glucocálix y la lesión que presenta el paciente, la respuesta inflamatoria sistémica, el nivel de intensidad y gravedad que tenga va a ser proporcional al riesgo de fuga a tercer espacio y proporcional a la mortalidad del paciente también. De esta manera, ¿cómo podemos manejar los líquidos y qué podemos hacer para prevenir que el paciente se sobrecargue de volumen y cómo podemos tratarlo? A mí esta imagen me fascina, me parece que debemos de tener muy presente el momento y en la etapa en la que nos encontramos cuando estamos a la cabecera del enfermo. Saber si nos encontramos en la etapa de salvamento, optimización, estabilización o ya en la etapa de evacuación. Vamos a revisar cada una de ellas. Y la etapa de salvamento, yo siempre les digo, simplemente es que el paciente no se te muera, ¿ok? Intúbalo, conéctalo al ventilador, pásale líquidos, iníciale aminas vasoactivas de manera temprana, pero debemos preguntarnos, ¿esta etapa de salvamento siempre nos toca a los intensivistas? La realidad es que no. Inicia incluso a veces hasta a nivel prehospitalario. Una de las labores que realizo es también capacitar al personal paramédico y que labora en ambulancias a nivel prehospitalario con cursos PHTLS, AMLS, entre otros. Y hay gente realmente muy brillante.
Y una de las preguntas que me hacen con mayor frecuencia es, ¿cuánto líquido le puedo poner al paciente? ¿Cuánto líquido podemos manejar en un paciente en estado crítico o grave? Y me cuentan experiencias que, bueno, no podría ahorita repetirlas porque me voy para atrás, ¿no? Pero yo siempre les digo, etapa de salvamento, y tienen muy presente la cifra de 30 mililitros por kilo por hora. Pero la pregunta es, ¿cuántas horas puedo mantener al paciente con 30 mililitros por kilo? Y yo siempre les digo, la primera hora y punto. En la etapa de salvamento, si tú eres paramédico, administra 2 litros de solución Harman o solución salina y detente, no administres más. Incluso algunos protocolos, como en pacientes quemados críticos, la Asociación Americana para Manejo del Paciente Quemado, en una actualización que hizo en el 2011, indicó al personal prehospitalario, quienes estaban empezando la reanimación con gran cantidad de volumen, de acuerdo a la regla de Parkland, les dijeron, ¿sabes qué? Detente, porque los pacientes nos están llegando sobrecargados de líquidos de manera impresionante. Y la indicación por parte del ABA para el personal prehospitalario a la fecha es, administra una carga de solución de 500 mililitros y punto, no administres más. Entonces, para poder educar y para poder prevenir la cantidad de líquidos y la sobrecarga que se presenta en el paciente crítico, el intensivista tiene que salir de su cueva, tiene que cruzar esa puerta y tiene que revisar qué es lo que está ocurriendo en el prehospital, qué es lo que está ocurriendo en urgencias, cómo están reanimando a los pacientes. ¿Están contemplando los líquidos que ya le pasaron a nivel prehospitalario? Resulta que el paramédico le pasó 3 litros y en urgencias le pasaron otros 2 litros y llegó el siguiente turno de urgencias y le pasó otros 2 litros y cuando nos llega a terapia intensiva ya tiene 10 litros encima. En el área de hospitalización general, los equipos de respuesta rápida, que es una de las áreas que más trabajo con pasión, y de igual manera les digo lo mismo, etapa de salvamento puedes administrar hasta 2 litros, ni 1 mililitro más. Y si el paciente está sumamente inestable, puedes iniciar agentes vasoactivos por vía periférica para evitar que el paciente se muera. Pero no vayas a sobrecargarlo de volumen. Tienes que ingresarlo de manera temprana a la unidad de cuidados intensivos. Y debemos de vigilar también qué es lo que está ocurriendo en quirófano, cuya situación podría o no ser similar. Etapa de optimización. Ahora sí, esta es completamente nuestra y de nadie más. Y todo el curso que están ustedes ahorita presenciando desde el día de ayer se basa en la etapa de optimización. Monitoreo hemodinámico del paciente, uso juicioso de líquidos en el paciente crítico, con el dispositivo que quieran. Monitoreo dinámico por línea arterial, variables dinámicas, variabilidad de presión de pulso, volumen sistólico, entre otros. ¿Cuáles son algunas de las herramientas en las cuales nos podemos apoyar? Es todo lo que están viendo en este curso. Pero haciendo un breve resumen, podemos utilizar el algoritmo de Pinsky y Vincent, donde nos dice, tienes un paciente inestable, verifica si es respondedor a volumen, con cualquiera de las variables que te pueden predecir respuesta. Pero también debes de verificar cómo se encuentra el tono arterial. Para poder calcular el tono arterial, su paciente tiene que estar sedado, intubado y con ventilación mecánica controlada para poder vigilar la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico. El tono arterial es igual a variabilidad de presión de pulso entre variabilidad de volumen sistólico y el valor normal es de 0.8. Si el tono arterial está por debajo de 0.8, entonces necesita líquidos, pero además iníciale vasoactivos, porque necesitamos mejorar ese tono vascular. Ahora resulta que el paciente es respondedor a líquidos y tiene un tono arterial de 1 o 1.2, entonces ya no administres más vasoactivos. Esa inestabilidad debe de resolver con la administración de líquidos. Ahora que resulta que el paciente no es respondedor a volumen, de igual manera verifica el tono arterial. Y si el paciente está inestable y ya no responde a volumen, pues definitivamente ya no administres ni 100 mililitros más. Incrementa la dosis de los vasoactivos y eso mejorará la perfusión sistémica. Y en caso de que el tono arterial se encuentre conservado y el paciente ya tenga un adecuado volumen intravascular de acuerdo a las variables dinámicas con las cuales ustedes estén monitoreando, entonces el paciente necesita un mayor gasto cardíaco y necesita una mayor contractilidad. Inicia el inotrópico. Y de igual manera, el doctor Monet nos hace favor de recordarnos algunos puntos en los cuales la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico no pueden ser utilizadas. Y este es otro algoritmo de segunda opción que nos puede ayudar para optimizar la respuesta a volumen. Bien, el paciente se encuentra inestable, la hipovolemia es obvia,
pues administrale líquidos. Si no es obvia, entonces hay que tener un uso juicioso de volumen. Pero recuerda, tiene ventilación espontánea, tiene arritmias, está en fibrilación auricular, estás ventilando a tu paciente a 6 mililitros por kilo. Estas son algunas de las contraindicaciones o situaciones que nos pueden llegar a generar ruido y falsos positivos en el monitoreo hemodinámico, utilizando la variabilidad de volumen sistólico y la variabilidad de volumen de presión de pulso. De manera que si tu paciente no tiene ninguna de estas, entonces sí lo puedes utilizar. Y puedes utilizar también el índice de vena cava, y puedes utilizar el levantamiento de piernas, y puedes utilizar la oclusión al final de la expiración, o un mini reto de líquidos. En situaciones en las que alguno de estos puntos sea positivo, entonces debes utilizar alguna de estas estrategias para valorar si el paciente es responder a volumen o no. Levantamiento de piernas, que es nuestro gold standard, oclusión de la expiración al final de la expiración y un mini reto de líquidos. Y eso nos va a ayudar a utilizar de manera juiciosa una carga de volumen. En la etapa de estabilización, su paciente ya se encuentra con un lactato normal, variables dinámicas y estáticas se encuentran en rangos normales. Bien, vigila cuánto líquido le vas a administrar a tu paciente. Tiene nutrición parenteral, nutrición enteral, cuánto medicamento le estás administrando entre antibióticos, vasoactivos, líquidos, etcétera, y verifica que el paciente los esté manejando adecuadamente. Porque en ocasiones nos quedamos casados con, si orina 0.5 mililitros por kilo por hora, entonces el flujo urinario es normal. Pero resulta que ese 0.5 mililitros por kilo por hora para el paciente es orinar 50 mililitros por hora. Excelente. Pero resulta que ustedes le están administrando 200 mililitros de solución por hora. Su balance está siendo 150 mililitros positivo por cada hora. Multiplíquenlo por 24 y llévenlo a 3 días. Y díganme que no les ha pasado, que es cuando de repente llegan con su paciente, lo exploran, lo ven con sobrecarga de volumen y revisan de manera retrospectiva el manejo y el paciente lleva 5 días con balances positivos de 1 a 2 litros. De manera que aunque el paciente tenga un valor de creatinina normal o esté orinando 0.5 mililitros por kilo por hora, en ocasiones el paciente se va a beneficiar en esta etapa de administración de diuréticos para poder manejar la cantidad de líquidos que le estamos administrando o incluso terapia de sustitución renal. De igual manera, en la etapa de desescalación o evacuación, cuando el paciente ya la respuesta inflamatoria ha disminuido, se ha apagado, pero el paciente tiene una sobrecarga de líquidos que es consecuencia del manejo que recibió en la etapa de salvamento y optimización, entonces también necesitaremos evacuar esos líquidos. Puede ser a través de diuréticos o a través de terapia de sustitución renal, ya sea lenta o rápida. Bien, traduciendo lo anterior a la clínica, una vez lesionado el glucocálix, el paciente se encuentra en riesgo de sobrecarga de líquidos. Así ustedes tengan el mejor monitoreo hemodinámico. En estos casos va a ser inevitable que el paciente quede con balances positivos. Y ahí debemos de ser más cuidadosos y considerar en la etapa de estabilización, terapia de sustitución renal o bien si el paciente responde a diurético, tratar de evacuar esos líquidos en esa fase. La manipulación de la presión oncótica realmente no genera grandes cambios a nivel de la microcirculación o a nivel capilar. Entonces, una vez más, preguntémonos, ¿realmente la administración de albúmina nos va a ayudar para prevenir la fuga capilar? La respuesta es no. El llenado vascular durante la evacuación de líquidos es lenta, requiere tiempo de acoplamiento.